Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Marcos 11, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. La gente pensaba que el Mesías restauraría nacionalmente a Israel y gobernaría políticamente las naciones. No habían comprendido el propósito por el que Jesucristo vino a este mundo.
Ellos creían que Jesucristo instauraría su reino inmediatamente, ignorando todas las profecías que hablaban de su sufrimiento y muerte por los pecadores. Aquí en San Marcos se dan más detalles que en el libro de Mateo del orden cronológico de los eventos. Como mencionamos en Mateo 21, la higuera estéril representa a todo aquel que tiene apariencia, pero no tiene fruto. Tanto el pueblo de Israel como los religiosos se habían quedado solamente con grandes apariencias, y de eso debemos cuidarnos nosotros. Recordemos que seremos conocidos delante de Dios no por nuestras apariencias, sino por nuestro fruto. Jesús aprovechó el momento de la higuera estéril para enseñarles algunos requisitos para que nuestra oración sea respondida. Y es número 1, la fe en el poder de Dios, que Él escucha y tiene el poder para obrar y para responder. Y número 2, el perdonar a los demás sus ofensas. De lo contrario, nosotros no seremos perdonados. Ahora veamos qué tanta atención pusiste y cuánto se te quedó. Pregunta número 1. ¿En dónde durmió Jesús después de la entrada triunfal? Pregunta número 2. ¿Qué gritaba la gente en la entrada de Jesucristo a Jerusalén? Pregunta número 3. ¿Qué hizo Jesús con los que hacían negocios en el templo? Pregunta número 4. ¿En qué habían convertido el templo de Dios? Pregunta número 5. ¿Quiénes buscaban cómo matarle? Pregunta número 6. ¿Qué debemos hacer cuando estemos orando? Pregunta número 7. ¿Qué debe haber en nuestro corazón cuando pedimos a Dios algo? Y pregunta número 8. ¿Quiénes le preguntaron a Jesús con qué autoridad hacía todas las cosas? Y terminamos el capítulo 11 del libro de Marcos. Recuerda que si lees 2 capítulos diarios, en 6 meses terminarás todo el Nuevo Testamento. Apartemos todos los días tiempo para orar y leer y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.